Muy bien. Buenas noches. Ahí seguimos con la segunda charla, el segundo informe. Tenemos nuevamente una gran cantidad de imágenes para que no se nos duerman ahí. No tenemos ningún video ni nada, pero sí una cantidad de imágenes. Y el tema de hoy, o lo que queríamos hablar hoy, es cómo fue el llamado a la obra misionera en Uruguay, ¿no? Ahí podríamos contar muchísimas cosas, porque son muchos detalles y no vamos a llegar a contar todo. Pero eso, si tienen la posibilidad y si quieren seguir escuchando, ahí sí pueden preguntarnos. Pero pasaron muchísimas cosas, ¿no? Nosotros anotábamos con Regina, van a ver, va a estar medio cortado, pero no importa, somos nosotros nomás, no es tan importante. Empezó con una visita que hicimos, ¿se acuerdan? Ayer habíamos terminado con que nos habíamos casado, la mitad de la gente me reconoció, o menos de la mitad me reconoció, de repente pensaban que había otra persona de adelante, pero sí era yo. Y una de las cosas que pasó antes de esta visita fue que 2 años después de que nos casamos, llegó el pequeño que ahora no está en este campamento, pero es Rafa. Y cuando Rafa tenía 1 año más o menos, ahí tuvimos ese plan, esa idea de visitar acá Uruguay por 3 meses. Se pueden imaginar, yo conocía todo, había cambiado muchísimo, pero Regina no conocía nada. Entonces, solo de oídas, entonces dijimos, ¿por qué no nos vamos por algunos meses más? Yo tenía una licencia ahí, paternal creo que se llama, y nos tomamos unos 3 meses libres y vinimos a Uruguay. Después de eso, esto es como para ya ir adelantando un poco, nos fuimos a otro lado, nos fuimos a Suiza, vivimos ahí unos 3 años y un par de meses, después volvimos a Alemania. No, dime cualquier cosa. Volvimos a Alemania, porque era ahí donde vivíamos, ¿no? Y ahí sí, en el 2022, es ese viaje que yo puse, viaje definitivo a Uruguay. Discúlpenme si las frases no son perfectas, pero las hicimos nosotros, así que creo que se entiende. Así que vamos a empezar por acá, la visita a Uruguay. Primero que nada, queríamos... Bueno, espero que no me vaya del plan acá, porque anotamos más o menos quién dice qué cosa, pero ahí va, empieza Regina. Bueno, en el año 2016 nació nuestro primer hijo, Rafael, y como se contó, cuando él, antes de cumplir 1 año, nosotros fuimos a visitar a Uruguay. Eso fue muy importante también para mí, para que pueda conocer a Uruguay, donde creció mi esposo, porque había muchas cosas que a veces no entendía. Okay. Porque, claro, no sé, a veces se enojaba con los alemanes y yo pensaba, bueno, es normal, pero para él como eran cosas medio diferentes. Así que fuimos para acá, pero lo importante para nosotros no fue solo a visitar a Uruguay, fue más también como con un corazón abierto a escuchar qué quiere Dios para la vida de nosotros, ¿no? Nosotros nos casamos, formamos una familia y estábamos en esa etapa de, bueno, Dios, ¿qué quieres con nosotros, no? Teníamos el corazón como abierto para todo lo que Dios quiere para la vida de nosotros. Y bueno, seguimos con los... Uh-huh. Bueno, cuando llegamos para acá, claro, para mí fue todo nuevo, ¿no? Yo no sabía mucho de español y, claro, tenía algunas clases con él, pero yo no entendía mucho. Imagínense las clases conmigo, ¿no? No, fue muy bien. Bueno, vinimos en diciembre, nos quedamos hasta el febrero el año 2017. Así que en enero nos quedamos todo el enero acá en los campamentos. Rafa cumplió acá 1 año. Y voy a contar un poco de mi parte, ¿no? Cuando nosotros nos quedamos en el coche bíblico, ahí, ese. Nos acomodaron 2 colchones y Rafa acá se ven con la cuna en el medio, bueno, se ve más o menos. Y bueno, para mí, tienen que entender, fue un shock un poco, porque nunca vivió así. Pero bueno, y
no conocía Uruguay, la humedad, cuando llueve. Una vez llovió y se mojó todo, todos los colchones, toda la ropa. Y en un momento yo empecé a llorar y le dije, yo quiero volver. Yo quiero volver por lo menos a sacarlos, a quedarme con Pablo y Lidia y a descansar un poco. Yo no entendía mucho, pero él me dijo, bueno, quédate un poco, quédate y vas a ver que es bueno. Bueno, y me quedé y durante esa semana empezamos a hablar mucho en el devocional de muchas cosas y desde esa semana empezó a entender y empezar también a tener relaciones con las chicas, empezó a hablar con todo lo que pude y Dios empezó a trabajar en mi corazón. Yo también, como saben, capaz no, pero cumplo también en enero y no sé cómo entendí. Yo antes vivía en una nube. Yo no conocía otros países, otros cristianos, solo conocía a la gente de Alemania. Así que tenía muchas preguntas en mi corazón. Y durante ese mes acá en los campamentos, Dios empezó a trabajar. Yo conocí tengo que decir que ustedes como uruguayos son muy amables. Me aceptaron como soy. Con mi español tan raro hasta ahora, pero no sé, Dios empezó a trabajar, que empezó a amar ese lugar, y no solo ese lugar, también la gente, los niños en los campamentos, los adolescentes, los jóvenes, y bueno, voy a seguir va a seguir Christopher, pero es importante decir que cuando nosotros volvimos a Alemania, en los últimos días cuando volvimos, la mitad de mi corazón en realidad se quedó acá. No sé por qué, pero nosotros volvimos a Alemania y le dije a Christopher, bueno, no sé qué pasó. Antes no quería que nada se cambie en mi vida. Nosotros vivimos en una linda casa, teníamos todo, trabajo, mi familia cerca, y siempre tenía ese miedo que un día se va a cambiar. Yo tenía el corazón abierto, yo quería servir a Dios, pero en el otro lado no quería que se cambie mucho, ¿no? Y cuando nosotros volvimos después de esos 3 meses a Alemania, como yo puse un fuego en mi corazón, que yo sabía, bueno, no tengo nada en contra si se cambia algo. Si Dios nos llama y si sea Uruguay, estoy abierto y quiero que Dios me use. Muy bien. Capaz que está bueno decir que nosotros nos casamos y culturalmente hay ciertas presiones, ¿no? Uno está casado en la iglesia, estábamos sirviendo. Yo también había empezado con escuelitas de creo que 11 y 12 o 10 y 11, eran tipo preadolescentes, y estuve unos años ahí sirviendo. Por parte ya estaba en el ministerio de la predicación, no sé si se llama así, pero predicando en la iglesia. Y una de las presiones que teníamos es: ¿qué hacemos? Tenemos que comprar una casa, tenemos que hacer algo, porque nosotros teníamos un apartamento precioso, pero la presión cultural, social, siempre te lleva a seguir adelante, ¿no? Entonces, pero el problema es que la mayoría de las veces hay que tomar un préstamo, endeudarse. Hay que tomar un préstamo de como mínimo 250.000 euros, ¿no? En aquel entonces, hoy mucho más. Entonces, claro, nosotros por una parte teníamos esa visión, ese anhelo de tal vez ir a las misiones, pero por otra parte esa presión que nos decía, no, pero ustedes tienen que hacer algo, no pueden quedarse así nomás. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a intentar, vamos a probar. Entonces hay tipo unos currículum que mandan así como familia a ciertos terrenos que hay que surgen, y es por, no sé muy bien, ¿cómo es que se dice? En fin, ellos deciden quién queda y quién no. Y lo hicimos varias veces. En uno de esas tandas de terrenos había muy pocas personas y ahí pensábamos nosotros, por ejemplo, por nombrar un ejemplo nomás, pensábamos, bueno, ahora sí, ahora ganamos, ahora tenemos el sueño ese que teníamos, que no era tan sueño, era solo para saber, Dios, ¿es realmente lo que tú quieres? Y después surgieron otras cosas y me acuerdo de que teníamos 2 o 3 cosas abiertas y habíamos orado ese día y dicho, Dios, muéstranos realmente, si tú quieres que nos quedemos acá, algo se tiene que abrir como para que nosotros entendamos de ti. Bueno, le vamos para adelante, nos quedamos acá, servimos en la iglesia, que no sería nada malo tampoco, ¿no? Y me acuerdo que en un día nos dieron las respuestas no, así, de una.
Dijimos, bueno, menos mal que tenemos ese apartamento precioso, que era un apartamento grandísimo y muy cómodo, pero llegaba un momento donde teníamos que salir de ahí, ¿no? Y ahí fue donde Dios empezó. Nosotros dijimos, esto no es normal, ¿no? No es normal que nosotros específicamente orando ese día, nos tomamos tiempo para decir, Dios, muéstranos. Llegaba la respuesta, y la respuesta de todas las opciones que teníamos abiertas, de repente se nos cerró la puerta, ¿no? Para nosotros, por una parte, estábamos medio ahí, pero por otra, si Dios habla, para nosotros fue una alegría en realidad, ¿no? Decir, ahora sabemos cómo seguir, ¿no? Aunque sí, costaba, como decía, hay ciertas presiones y eso, pero el servir a Dios era en ese momento mucho más importante, y ver lo que Dios iba a preparar, porque no sabíamos nada. Solo teníamos 2, 3 no, pero no sabíamos cómo seguir. Ahí fue donde surge este viaje a Uruguay, donde vinimos. Yo estaba súper contento de entrar a ese coche bíblico. Ella no tanto. Pero claro, yo venía de gurís, de adolescentes, a los cuartos comunes, todavía no estaba el edificio en aquel entonces, y eran preciosos, ¿no? Y son preciosos. Pero de repente tienes una habitación para ti mismo, ¿no? Para mí era como estar en un palacio. Yo me acuerdo, no sé si fue Lale o con otra persona estaban hablando, o capaz que lo planificaron anteriormente ya, pero para mí cuando escuché vamos al coche bíblico, ahí dije, bueno, esto es un sueño, ¿no? Y se llovía un poco de arriba porque, claro, hay que poner una lona nomás, ¿no? Y ya está. Entonces Después puse una lona, sí, pero pasamos muy, muy lindo. Y lo mejor de ese tiempo fue, como Regina decía, de que fuimos con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quería para nosotros, ¿no? Y ahí, ¿se acuerdan? Yo lo he contado varias veces que vino Marcelo de la Llave. Me encantó también una serie de predicaciones de José Corbeto y Mauricio, me acuerdo, ese año, que hicieron una dupla impresionante ahí. Y eran otros predicadores, creo que Pablo estuvo ese año también, si no me equivoco. Me voy acordando cada vez más. Verónica Santos, y yo me acuerdo porque, claro, para nosotros era volver a Uruguay, para mí por lo menos, ¿no? Y Marcelo de la Llave daba un tema de una serie de Daniel, ¿no? Y en realidad tal vez no fue un llamado evangelístico, no fue un llamado a las misiones, no fue un misionero que viene, no sé, de Brasil o de Nueva Zelanda y anima a los jóvenes a salir a las misiones. Fue solamente, daba la historia de Daniel, y una de las frases claves que él decía es que una persona sola, Dios usó a una persona para influenciar a todo un gobierno, ¿no? A toda Babilonia, ¿no? Y decía de que, claro, Babilonia pasó, vino el siguiente gobierno y Daniel seguía fiel a Dios, y aunque quisieron cambiarlo a él cambió a Babilonia en cierto sentido, ¿no? Y él ponía énfasis. Me acuerdo que estábamos sentados hacia el otro lado todavía, y ponía énfasis de que tú puedes servir a Dios. Si una persona se compromete totalmente y quiere servir a Dios con un corazón sincero, Dios te puede usar y puede hacer muchísimo puede hacer. Claro, a mí me tocó muchísimo, porque él decía, acá en este lugar, me acuerdo que él con la voz muy fuerte, acá en este lugar, no sé si dijo en la Antoniópolis o la Paloma, acá también te puede usar, si acá hay una persona, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo y se complicó, ¿no? Claro, en cierto sentido sabíamos, bueno, acá se está abriendo algo, ¿no? Acá Dios está haciendo algo. Me acuerdo que él hizo un llamado, dijo, había terminado la reunión o la charla, y él dijo, el que quiere comprometerse, o no sé qué fue que dijo, que se levante. Yo me acuerdo estaba al lado de Jorgito y no sé quién más, y no sé si San, no sé con quién estaba, que se levante y que ore a Dios. Fue como, el que quiere seguir ese llamado a Dios, que se levante. Y yo ni me levanté. Primero que no me gustaban, no sé, esas ciertas cosas de levantar la mano, de bajarla, no sé. No estaba muy familiarizado con esas cosas, pero en mi corazón sí. Yo estaba en la escalera, digamos, allá arriba, levantado y gritando, sí, Dios. Tú nos quieres utilizar, tú nos quieres enviar, tú estás haciendo algo, tú estás comenzando una obra. Y me acuerdo que me senté y Jorgito me decía, yo sé que vos en realidad te levantaste, ¿no? Y yo digo, ¿cómo lo sabés, no? Pero
hablábamos mucho, grabábamos mucho ese tiempo, fue un tiempo muy lindo y fue realmente así, Dios hablándonos, comenzando algo y tenía ese comienzo, tuvo algo con Antoniópolis, porque él al decir acá en este lugar me chocó mucho más, porque si hubiera dicho en cualquier lugar Dios te quiere utilizar, sería medio, bueno, estaba general, ¿no? Pero no sé, yo creo que Dios ahí habló de una forma específica a nosotros, a mí personalmente, más que nada, o antes que nada, porque a ella fue después, fue más un proceso, en el nuestro también, pero fue más un proceso y a mí fue ahí como el comienzo, ¿no? Bien, terminó el viaje a Uruguay, fue precioso, pero volvimos a Alemania, pero volvimos con un desafío. Si bien Dios no había abierto esa puerta que deseamos, Dios, ábrenos esa puerta. La puerta es una imagen nomás, ¿no? Creo que no hay que malinterpretarla. A veces como que la usamos como... Bueno, en fin, no abrió esa puerta, la voy a utilizar, que nosotros deseamos, tipo, bueno, vengan, acá se precisa gente, esto y lo otro, pero sí sentíamos que debíamos capacitarnos. Si Dios realmente comienza esta obra, en cierto sentido tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Entonces volvimos a Alemania y ahí ya empezamos a orar, fue acá en Uruguay ya, y decir, Dios, muéstranos cuál es tu voluntad. Si tú nos quieres realmente en la obra misionera, queremos capacitarnos, no queremos ser gente que, bueno, va, sí, Dios va a ayudar, Dios va a proveer, sino que orábamos eso. Y después seguimos acá. Bueno, nosotros fuimos a Suiza, ya con Rafa como familia, y era en, no sé si conocen a Suiza un poco, era en Hasliberg, cantón de Berna. Yo tampoco conozco Suiza mucho, pero así se ven un poco. Bueno, ¿nos vas a llegar? Bueno, hacemos un cambiazo ahí, estamos medio ahí. Bueno, les voy a mostrar algunas imágenes. Era precioso, pero esa belleza de Suiza no era todo. ¿Por qué no era todo? Porque en realidad nosotros fuimos a capacitarnos, fuimos a aprender más de Dios, más de su palabra, y a la vez, siempre con la presión, digamos, de decir, bueno, Dios, tú tienes que concretar, ¿no? Era nuestro anhelo, ¿no? Dios nos dijo, bueno, 3 años tienen, y nosotros, claro, después de esos 3 años, Dios, tienes que mostrarnos, ¿no? Y ahí vivimos. Era una misión relativamente pequeña, tenían 5 lugares distintos, 2 en Suiza, 1 en Eslovaquia, 1 en España y 1 en el sur de Alemania. Todos esos lugares eran preciosos, todos. Algunos tenían algunas cositas, pero está como todo, ¿no? Y ahí, durante ese periodo, habían 7 meses de clases y 5 meses de trabajo práctico. Era relativamente barato este instituto bíblico. Nosotros decidimos por este instituto y nos vimos guiados para ese porque podíamos hacer los dos. Si bien teníamos a Rafa, y ella podía levantarse un poco más tarde, había gente de la misión que lo cuidaba durante las clases y los dos podíamos hacer las clases. El segundo punto que nos parecía muy importante es que no sea solo una universidad de teología donde te llenan la cabeza y al final, al llevarlo en la práctica, al ponerlo en práctica en la iglesia o en el ministerio que Dios te pone, siempre hay conflictos, ¿no? Y había un punto más que tal vez no sea tan importante, pero dijimos, bueno, queremos hacer los dos juntos, ¿no? Instituto, ahí va. La tercera cosa que nos parecía muy importante era que ellos trabajaban muy juntos con una misión, que si bien estaban en África, pero era tipo un preparativo para misioneros también. Entonces dijimos, bueno, Dios, si tú nos quieres ahí, vamos. Y así comenzamos. Estas imágenes las hice yo, no son Photoshop ni nada, con un celular bien barato, pero ahí se ve la naturaleza, una belleza. Acá en la laptop se ve un poco mejor, pero era un lugar muy, muy lindo. Había que trabajar mucho. Durante los 5 meses te daban una responsabilidad, tambo o cocina, o ellos tenían pequeños hoteles en cada estación que estaba, y bueno, tenías que estar limpiando cuartos, baños, lo que sea, ¿no? Así que era mucho trabajo, pero
uno después de esos 5 meses estaba súper contento de que llevaban las clases y ahí como que bajaba un poco. Pero la combinación era muy, muy buena, de cómo tenían ellos el programa hecho. Así que bueno, ahí algunas fotitos, ahí a la izquierda abajo estábamos en el tambo de Regina, no encontré muchas fotos, ellas estaban en el lavadero, lavaba todas las cosas que eran del hotel, toallas y sábanas y todo eso. Y bueno, ese fue el tiempo en Suiza. Ese era el salón, esa casa grande que se ve a la izquierda, a la casa derecha había muchísimos cuartos, una casa donde entrabas y no te perdías de tantos cuartos, de tantas cosas. A la izquierda era el salón, era una clase relativamente pequeña, entre 15 y 16 alumnos, y ahí fue donde para nosotros fue un momento clave. Cuando nosotros estábamos en el instituto, orábamos relativamente abierto para todo. Dios, muéstranos, guíanos. Pero llegó un momento, me acuerdo, estábamos sentados los dos mirando hacia afuera y por alguna razón, las semanas anteriores, todo se trataba del alfa. No sé, estando en Suiza todo el mundo hablaba del alfa. Si teníamos un contacto, si hablábamos del alfa. Y ahí va, fue el casamiento de mi hermano y ahí también. Se puede hablar de millones de cosas en Uruguay, ¿no? Hay no sé cuántas iglesias, no sé cuántos proyectos, no sé cuántos campamentos de todo tipo, pero no sé por qué, yo sé por qué, pero Dios como que nos daba un imán ahí en el oído como para todo lo que sea alfa, nosotros estábamos ahí. Y ahí fue donde nos sentamos con Regina y claro, nosotros estábamos orando, luchando y nos sentamos y dijimos, ¿por qué no empezamos a orar específicamente por Antoniópolis? ¿No? Específicamente, no orar por, yo qué sé, toda la obra misionera en Uruguay, que también lo hacíamos y estábamos súper contentos a la distancia, pero orábamos específicamente por Antoniópolis. Fue un peso que Dios nos puso, no sabemos por qué, ¿no? Si fuera por nosotros, mis padres en aquel entonces ya estaban en Piriápolis, capaz que pensábamos, ¿por qué no Piriápolis? ¿Por qué no Pan de Azúcar? Algo cerca, no sé. Habíamos estado muchos años lejos, éramos de San Carlos o era de San Carlos, algo un poco más cercano a lo que yo, donde estaba, donde vivía, ¿no? A la familia tal vez. Pero no fue así. Dios nos puso acá Antoniópolis en el corazón y al haber sido un instituto muy práctico, nosotros una de las cosas que no podíamos o dijimos no queremos es solamente encargarnos de las cosas espirituales, fundación de iglesia o lo que sea, sino que veíamos, queremos hacer las dos cosas. Entonces, medio complicado, pero queremos servir a Dios, esa es nuestra prioridad, queremos ayudar en la fundación de iglesias, pero también queremos trabajar en algo práctico, ¿no? En aquel entonces, claro, no sabíamos muy bien qué venía y después vamos a contarles qué vino al final, o cómo es que vino, pero durante ese instituto como que Dios nos mostró, sí, es una buena combinación, ¿no? No sé cómo sigue. Ahí va. Durante el instituto tuvimos un tiempito en Eslovaquia, ahí al norte, casi con República Checa. Fue una experiencia muy linda también en uno de esos 5 meses donde teníamos la parte práctica. Ahí también estábamos a cargo de la quinta, una quinta grande que tenían, unos frutales. Había de todo un poco para hacer, pero ahí como que de a poquito íbamos aprendiendo algunas cosas también. Muy bien. ¿Tú quieres decir algo? Ahora empezamos con el llamado, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar un poco de eso, cómo Dios nos mostró qué es Uruguay en realidad, ¿no? Porque estábamos orando por este lugar y claro, uno no sabe cuándo Dios va a responder y cómo. Pero a nosotros ha pasado que en el último año del Instituto Bíblico nosotros siempre teníamos el devocional como en una planilla por el instituto, teníamos que leer, capítulos, sí. Y siempre hicimos por separado, porque él se levantaba muy, muy temprano, yo un poco después. Y claro, siempre fue lo mismo, pero nos ha pasado que
o a mí, yo empecé a leer y Dios habló muchas veces con ciertos versículos y a veces, una vez fue la primera vez, yo me senté con él en la noche y le dije, mira, amor, Dios me mostró un versículo, fue tan importante para mí a ver qué versículo es, y ya no me recuerdo bien cuál, pero le dije, es ese, y él me dijo, ¿sabes? Ese versículo, el mismo versículo a mí habló también. Y como fue tan especial que en ese último año muchas veces los mismos versículos nos hablaban, como fue algo tan importante para nosotros, como que Dios empezó a trabajar y empezó a mostrar que sí, es eso que quiero para ustedes. Un versículo que habló mucho, yo también en mi Biblia anoté la fecha, era en Romanos 10. Christopher, va a leer. Este pasaje es muy conocido. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando a veces no sabemos por qué ese versículo es ahora tan importante para mí, ¿no? Porque ya he leído muchas veces, pero en ese día cuando lo leí entendí, bueno, Dios quiere que vamos. Porque claro, en la iglesia también hay mucho para hacer, pero Dios precisa gente en la iglesia y a veces precisa gente afuera de la iglesia. Y ese versículo habló tanto que yo sabía, bueno, Dios tiene un plan para nosotros y ese plan es en Uruguay. Y eso quería contar, que Dios habla personalmente y no siempre habla igual. Puede ser que te habla con personas, que personas te dicen cosas, personas espirituales. Puede ser de una predicación, puede ser de la palabra, de su palabra, de versículos, pero para nosotros, o para mí personalmente, fue eso muy importante. Fue como, no solo fue ese versículo, fueron también ese versículo muy conocido, no sé bien en español, pero donde dice que tienes que dejar padre y madre y tu casa, y para mí fue algo que realmente tenía que quedar, ¿no? Y para mí la familia fue muy importante, ¿no? Somos muy unidos y más con todo que contó ayer, ¿no? Fue muy unida con mi mamá, con mi hermana, y en esa etapa Dios empezó a trabajar en mi corazón para dejar más y más todas las cosas. También no teníamos una casa en Alemania, pero teníamos trabajo, teníamos amigos y muchas cosas que guardamos, y decir, bueno, si Dios quiere, dejar todo eso fue como un proceso. Sí, en una de esas luchas durante el instituto, me acuerdo que yo estaba leyendo el Evangelio de Marcos, porque justo tocaba, siempre era una lectura bíblica que durante esos 3 años pasabas por toda la Biblia, ¿no? Entonces yo lo leía un poco más temprano, o tal vez un poco más adelantado, Regina como estaba con Rafa, a veces un poco más atrasado, pero como ella decía, nos juntábamos y de repente eran los mismos versículos que nos hablaban, ¿no? Decía, bueno, digo, si Dios siempre me habla a mí, mostrándome ciertas cosas, puede ser que sean las emociones, puede ser que sea medio que uno está escuchando solo una cosa, pero no, era Dios hablando específicamente. Me acuerdo una vez yo sentado leyendo el Evangelio de Marcos y leía del joven rico, y ahí termina el 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en la Biblia en alemán hay un corte ahí, el autor, no el autor de la Biblia, sino el que puso los títulos, puso otro título, que ahí es donde viene esa pregunta de Pedro. Entonces yo pensaba, leyendo la Biblia, siempre me desviaba a acá, ¿no? A la obra de acá. Y decía, Dios, no puede ser, ¿no? Primero que no puedo leer tranquilamente, siempre estoy medio inclinado a esto. Y ese día me acuerdo que empecé a pensar y dije, pero ir a Uruguay, Rafa, anotarlo en una escuela, así nomás, claro, estás en Alemania, tienes cierta seguridad, las escuelas, no todo lo que es educación, ¿no? Podría decir, es muy, muy bueno. Y ahora llegar a Uruguay, anotar al hijo, y nosotros no queríamos anotarlo en una escuela privada ni nada en el estilo, sino como uruguayos, ¿no? Y empecé a luchar. Pero luchar de que dije, no puede ser. Si tú nos mandas, tenemos que dejar todo.
todo tenemos que dejar, ¿no? Y en la cabeza como que va subiendo la escalerita, ¿viste? Así, pum, 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 cada vez peor, cada vez peor. Y dice, ¿y para qué todo esto, no? Y digo, voy a seguir leyendo. Y sigo leyendo ahí, y dice el versículo 28, que ahí había un corte, en realidad había terminado ese pasaje de joven rico, y en el 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, que por causa de mí y del Evangelio no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Para mí fue, en realidad, no sé si fue en Marcos o en Mateo que lo había leído yo, donde Pedro le pregunta, bueno, nosotros dejamos todo, ¿qué nos vas a dar a cambio? ¿No? ¿Qué vamos a recibir a cambio? No era lo que yo justo estaba pensando. Yo dejo todo, pero ¿para qué? ¿Qué recibo a cambio? ¿No? Y Jesús hablándonos ahí de una manera muy específica, ¿no? A mí personalmente dice, mira, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer, o lo que sea que hayan dejado por causa de mí y el Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora y después, la promesa más grande después, y dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Y fue como Dios dándome un golpe, diciéndome, está bien, son nuestras luchas, ¿no? Pero diciéndome, anímate. Mira que hay recompensa. No es así nomás que ustedes dejan las cosas, sino que hay recompensa, ¿no? Otro de los problemitas que fue para nosotros un problema muy grande fue que cuando nosotros empezamos a orar el día siguiente, específicamente por Antoniópolis, le mandé un mail, en aquel entonces hacía eso, al anciano de la iglesia o a los ancianos de la iglesia, diciéndoles, mira, esta es nuestra inquietud, nos parecía sumamente importante conversarlo con ellos. Nosotros a la distancia, pero le mandamos un mail. Al fin, para resumir un poco el tema, ellos no lo veían así. Es más, a la distancia, no se preocupaban, tal vez no se preocuparon tanto, que la distancia es así a veces, pero cuando nos tocó ir por vacaciones y esto y lo otro, hubo una discusión muy grande por el futuro de nosotros. Fue más o menos así, no quiero decir muchos detalles porque creo que no es bueno tampoco, pero bueno, con tu vida nosotros la dirigimos, ¿no? Ustedes van a venir del instituto, nosotros vamos a hacer esto y los vamos a poner ahí, después vamos a ver si son aptos para esto y esto. Y para nosotros no nos parecía, para nada. Si bien lo aceptamos primero, oramos muchos meses por esto, pero llegó un momento donde ellos empezaron a decirnos nuevamente, específicamente, dónde querían tal vez mandarnos, y era un lugar donde quería mandar 20 familias de Alemania, o 25 familias, o 30, no sé. Y yo pensaba, 25 familias a un lugar y acá en Antoniópolis tal vez no hay ninguna, ¿no? Y yo lo conversaba con ellos, y este versículo que fue también en uno de esos lugares que tiene la misión, que era en España, un lugar precioso, una biblioteca, que no la foto es solo esa parte, y me encuentro con este versículo, que era el versículo por el cual discutíamos. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo le decía, mira, ¿la mies de quién es? Es del Señor. Los trabajadores de quién son del Señor. Él está diciendo, mira, ustedes pídanle a Dios porque Él es el que administra, Él es el que manda a este lugar o al otro lugar. Con todo respeto, ¿no? No es que venía y me hacía loco ahí delante de ellos, pero quería darles a entender de que no es, o tal vez la tarea primera de ellos, si bien después pueden enfocar o orar por una persona, es rogarle al Señor, ¿no? Que Él envíe obreros. Ellos no estaban tan interesados en las misiones, ¿no? Y este versículo fue de una ayuda tremenda para nosotros, porque si bien hubieron dificultades, nosotros tuvimos que salir de esa iglesia porque no podíamos seguir trabajando juntos, por decirlo así. Fue muy fuerte. Queríamos ir a la misión a Uruguay sin iglesia, imaginemos, no. Es como, no sé, es imposible. Nosotros lo entendíamos en la Biblia, que la misión siempre es de la iglesia, ¿no? No es yo soy un cristiano loco, salgo y bueno, Señor, voy a evangelizar, voy a estar, no sé, capaz que me uno a una iglesia. Sí, se puede hacer, sí, pero no lo entendíamos así. Sino que la misión empieza desde la iglesia, desde la charla entre ancianos, colaboradores que
que con mucha sabiduría guían a uno y le muestran y juntos se toma esa decisión, ¿no? Pero para nosotros en este momento hubo un tiempo donde estábamos liquidados, digamos, ¿no? Queríamos ir a la misión sin iglesia. Imaginemos, no, era imposible, ¿no? Salimos de esa iglesia, no sé qué fotos vienen, ahí va. Eso fue durante el momento en Suiza, los últimos meses, y volvimos a Alemania con una incertidumbre tremenda, no sabíamos qué hacer, no sabíamos, bueno, dónde seguir, y ahí fue donde surge ese cambio de iglesia, decimos nosotros, donde nos empezamos a congregar en otra iglesia, que es la iglesia donde está Paul y Lidia Schultz hasta ahora, y donde estamos ahora todavía, ¿no? Gracias a Dios. Así que la vuelta a Alemania fue desafiante, fue muy complicada, pero bueno, teníamos muchos planes. Antes de empezar la iglesia, antes de ir a la iglesia y congregarnos ahí, claro, pensábamos, y bueno, capaz que venimos acá, trabajamos, y bueno, en el resto de lo que nos queda el tiempo, como lo hacen casi todos ustedes, le vamos a dedicar el tiempo a la obra. Pero no nos parecía, no sé, claro, al no tener una iglesia, no nos daba esa tranquilidad, esa paz. Teníamos muchos planes, tocó esperar, y bueno, entramos a esa iglesia, tenemos una fotito ahí, no, eso era lo que hacía yo durante, pero ya vamos a ver. Entramos a esa iglesia y nos congregábamos en una iglesia que cuando llegamos tenía una buena cantidad de miembros, capaz no sé si eran 350 o todavía no era tan grande para iglesias de Alemania. Pero bueno, mientras tanto, esto me pareció muy importante. Yo volví de Suiza, ustedes se acuerdan que yo trabajaba en la imprenta, ¿no? Yo ganaba muy bien ahí. Volví a Uruguay, volví a Alemania y tenía el pensamiento ya acá, en Antoniópolis. Eso me pareció sumamente importante. No lo cuento porque yo sea tan extraordinario ni nada, sino que Dios, como diciéndome, bueno, si vuelves a la imprenta está bien, trabajás, ganás mucha plata, pero estás haciendo un oficio que acá no se precisa para nada, ¿no? Una imprenta, menos en Antoniópolis que no hay nada, o mejor dicho en La Paloma que no hay nada. Entonces empecé a buscar, empecé a decir, bueno, Dios, ¿dónde me quieres en este tiempo? ¿Dónde quieres que haga algo? ¿Dónde quieres que trabaje? ¿No? Me parecía sumamente importante empezar a trabajar lo antes posible. Y ahí surgió que empecé a trabajar en una empresa, que eran unos hermanos de la iglesia, y ahí empecé a trabajar en la construcción. Fue muy lindo. Me gustó, las primeras semanas fueron medio complicadas y lo peor fue que este jefe, que lo quiero mucho, está en la iglesia también y espero que no escuche este video, trabajaba si había nieve, si hacía grados bajo cero, aunque no se puede tal vez. Él seguía trabajando siempre, ¿no? Y para nosotros fue una escuela, para mí fue una escuela tremenda, pero me enseñó muchísimo, porque yo no sabía mucho de construcción. Pero yo pensaba, yo llego al Alfa y hay que hacer una vereda de hormigón y no tengo ni idea. Llego al ADEFA y hay que hacer, no sé, cualquier edificio que se tenga que hacer. No tengo ni idea. Digo, acá es muy práctico las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Y por eso dije, bueno, voy a ir a la construcción, voy a tratar de aprender lo más que pueda para ser útil acá, en lo secundario en realidad, porque lo primario siempre fue la iglesia, ¿no? Apoyar la iglesia acá, en este lugar. Pero Dios ahí mostrándonos. Y para mí era terrible porque yo ganaba muchísimo menos. Y estaba afuera con frío, con todo. En la imprenta era lo más cómodo, ¿no? Dentro de una empresa, con short y remera todo el año, ganando bien, teniendo solo 8 horas o 7 horas y media trabajando. Y de repente en la construcción, donde en el verano juntaban horas para el invierno, de repente eran 10, 11, 12 horas, trabajando muchísimo, pero bueno. Lo vimos como una parte donde Dios nos mostró, bueno, eso está bueno, avancen ahí. Y ahí, sí, perdón, yo estoy hablando mucho, No, ahora se ven una foto, es la iglesia, donde nos congregamos y estamos ahora. Esa foto, voy a contar después qué es, pero cuando nosotros nos congregamos en esa iglesia, nosotros hablamos con los ancianos ya que estábamos orando por Uruguay, que tenemos ese llamado a ir a Uruguay, que como que se complicó, y como estábamos charlando con ellos, ¿no? Ellos sabían todo eso y nos dijeron, bueno, les vamos a apoyar en oración para que Dios les muestre cuándo, y si quieren ir, nosotros les vamos a apoyar en oración. Y así que nos congregamos, pero no sabíamos por cuánto tiempo.
Y claro, tocó a nosotros a esperar y a orar. Dios, bueno, muéstranos cuándo es tu tiempo, ¿no? Porque uno puede decidir, bueno, y nos vamos después de los 6 meses o no sé qué, pero Dios nos quería tener, o no sé cómo se dice, pero tuvimos 1 año y medio, ¿no? En Alemania. Yo también empecé a trabajar un poco para juntar un poco de plata para el viaje y todo eso. Y durante ese 1 año y medio nosotros no sabíamos cuántos tiempo nos vamos a estar. Y a veces nos sentimos un poco como en una nube. Uno no sabe qué va a pasar. Y para mí fue muy difícil, porque yo no soy una persona que tengo mucha paciencia. Y tenía que aprender a esperar, que los planes de Dios son perfectos. Y bueno, nos congregamos en esa iglesia y empezamos a servir. Y los ancianos nos dijeron también que sería bueno que nosotros nos congregamos, empezamos a servir para que la gente de la iglesia también nos conozcan, que saben quién somos. Si vamos a Uruguay, ellos saben quién estamos apoyando, para quién tenemos que orar. Y así empezamos a servir. Yo empecé con la escuelita. Christopher empezó a hacer un curso como un discipulado, a predicar. Yo empecé a tocar en el orquesta, se llama orquesta. Y bueno, esa foto que ven, eso fue cuando nosotros ya estábamos hablando con los ancianos, pasaron más como 1 año y nos sentamos a charlar, bueno, ¿qué es la hora para salir? Nosotros tenemos ese llamado y sentimos que Dios nos llama, pero ¿qué es el momento perfecto? Y bueno, nosotros decidimos a ir acá invierno, allá en Alemania verano, y eso fue la reunión de... Encomendación se dice, ¿no? Encomendación, sí, oraron para nosotros, comendaron y oraron para nosotros, y algo muy importante para mí fue que en ese momento también vino toda mi familia, por ejemplo, porque nosotros, son muchas cosas, puedo charlar con ustedes si quieren después, pero por ejemplo, yo en la iglesia anterior era toda mi familia antes, ¿no? Y claro, no es lindo, a veces no es tan lindo cambiar la iglesia por razones como nosotros, ¿no? Eran cosas diferentes, pensábamos un poco diferente, pero cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a Uruguay y les invitamos a esa reunión en la iglesia, vinieron todos y fue para mí como muy, muy lindo que vinieron y nos apoyaron en eso y dejamos todos esos pensamientos, dificultades, pensamientos diferentes al lado y nos concentramos a lo que es importante, ¿no? Y quería decir algo, me olvidé, pero con respecto de esperar, ¿no? Que a veces nos cuesta esperar, ¿no? Pero es muy importante tener paciencia, ¿no? Tener paciencia y esperar al momento perfecto, porque si nosotros nos apuramos, nos robamos la bendición de Dios. Y eso tenía que aprender, que a veces quería hacerlo más rápido, pero este tiempo en Alemania, ahora lo veo, fue muy, muy importante, porque ahora tenemos una iglesia que capaz va a decir Christopher después, pero cuando vino el tiempo, ellos nos dijeron, bueno, ¿y cómo van a vivir en Uruguay? ¿Qué van a hacer? Hay que tener, ¿cómo se dice? Las finanzas, hay que saber cómo van a vivir, con qué. Y nosotros le dijimos, bueno, nosotros pensábamos en trabajar lo que se puede y a servir, las 2 cosas. Colo, no se duerme, por favor, es tan aburrido. No, y en esa charla nos dijeron, bueno, nosotros tenemos ese anhelo, esa decisión, apoyar a ustedes, ¿no? ¿Cómo se dice? Tiempo completo. Y para nosotros fue como, no esperamos eso, ¿no? Para nosotros ya fue mucho que tenemos una iglesia que nos apoya en oración, que está en recuerdo con nosotros, con nuestro llamado. Y cuando nos dijeron que nos quieren apoyar como tiempo completo, que quieren como pagarnos el sueldo, fue como, Dios, es tu obra, ¿no? Si tú estás obrando, tú haces perfecto. Porque tenemos ahora, claro, mucho más tiempo para las cosas espirituales. No tenemos que salir a trabajar, volver tarde, es como ya diferente. Fue una bendición tremenda. Muy bien, sí. Fue una maravilla, fue un milagro de Dios en realidad, ¿no?
nosotros quedándonos para conocer más a la iglesia, irnos y si mandábamos algún pedido de oración, que ellos sepan quiénes somos y de una conversación cuando nosotros decimos, bueno, pensamos que en 5 meses nos vamos, ellos nos preguntan eso que decía Regina, y de repente surge que dicen, no, nosotros queremos apoyarlos a tiempo completo. Que vayan, le pagamos el sueldo, necesitamos misioneros jóvenes que salgan a la obra. Y claro, para nosotros cambió 180 grados de repente, ¿no? El de buscar por internet algún trabajo en La Paloma, imagínense, ¿no? En La Paloma, si fuera Montevideo, bueno, está. Pero era casi imposible, ¿no? Y veíamos ahí, nos veíamos súper trancados, pero Dios obrando de una manera maravillosa y mostrando de que esos pasos que nosotros queríamos dar en fe, confiando en Él, son realmente sus pasos, porque nosotros no somos los actores principales en esto. Dios estaba obrando y estábamos llamándonos. Dios estaba diciendo, mira, yo ya estoy obrando, yo ya estoy haciendo, conéctense a lo que yo ya tengo preparado, conéctense a mi voluntad, ¿no? Lo veíamos así, ¿no? Nosotros podíamos habernos desviado a cualquier otro lado, pero la obra de Dios estaba haciendo, Dios estaba obrando, y era cuestión de enchufarnos a lo que Él realmente quería, ¿no? Y lo que Él había preparado era maravilloso. Y ahí esa reunión de encomendación fue como una fiesta para nosotros, ¿no? Nosotros hicimos la reunión, fue todo, el anciano de la iglesia nos ayudó como para salir un poco más rápido, porque en realidad queríamos venir en marzo para el inicio de las clases, porque Rafa iniciaba las clases. Al final no salió, llegamos en junio, pero fue algo muy, muy lindo, como Dios estuvo obrando ahí. Nos olvidamos de muchísimas cosas, no vamos a contar, ya estamos casi terminando, pero nos olvidamos de muchas cosas. Por ejemplo, el Ale, cuando estábamos, vuelvo un poquito, hago un par de paréntesis, el Ale cuando estábamos en la campaña de Rocha, después de que Marcelo La Llave había hablado, me acuerdo que estábamos acá en la campaña de Rocha, hicimos una salida a la playa y estábamos sentados acá, yo había llegado al Alfa, claro, ya habíamos llegado en enero, todo lleno, llegamos en febrero, todo vacío. Y digo, ¿y esto qué es? Claro, nunca lo había visto tan vacío, nunca. Y me entró tipo una decepción, no sé, decepción no, pero algo leve nomás, pero algo como, no puede ser, ¿qué es esto? Si siempre está lleno, claro, siempre cuando venía el Alfa estaba lleno, de repente estaba vacío. Y me dio por preguntar ahí qué se hace durante el año, ¿no? Acá. Y ahí fue donde Ale empezó a contar, pero contaba informando nomás, no es que estaba hablando conmigo, sino hablando en la ronda de que acá Dios... Él lo dijo así, acá hay mucho más potencial, acá se podría hacer mucho más durante el año, ¿no? Las instalaciones están, la gente está, hay un testimonio de hace años, y a mí, claro, él lo contaba y a mí me impactaba mucho más, ¿no? Hace un par de semanas, Dios diciéndonos acá, ¿no? Y después alguien contando, pero así, no diciéndome, Christopher, mira que está buenísimo venir a Antoniópolis, no vengan, no, nada de eso, sin influenciar nada, diciendo las realidades como son. Y ahí me acuerdo de esa situación, el Ale, sentados ahí donde estaban los pinos, que lamentablemente no están más, donde estaban los pinos sentados ahí a la sombra y escuchando cómo Dios movía esos deseos, cómo Dios movía los caminos y cómo Dios seguía hablando en nuestro corazón. Otra cosita más, antes de darte de paso. En Suiza teníamos 5 casas diferentes. Durante el instituto dije, Dios, si por alguna razón tú nos quieres tener en otro lado, que no sea Uruguay, capaz que son solo los sentimientos, porque me encantaba Uruguay, muéstranos. Y me acuerdo de que en cada casa que estaba, eran casas preciosas, eran por parte de hoteles pequeños o centros juveniles, tenía la misión, ¿no? Y en cada casa que estaba yo decía, bueno, capaz que es acá, ¿no? Me acuerdo de una situación estando en Eslovaquia, muy pocos trabajadores en esa misión, hacían campamentos también, hacían de todo un poco. Yo le preguntaba al que estaba encargado ahí de todo, ¿qué es lo que hace falta acá? Así independientemente, ¿qué es lo que hace falta? Porque de alguna manera tiene que preguntar para saber, ¿viste? Hace falta gente, ¿cuál es la visión de ustedes más o menos, ¿no? Tal vez yo no quiero utilizar acá, eso no se lo dije, pero ¿qué es lo que hace falta? Y me acuerdo que él decía, nos hace falta familias que vengan de acá, de Eslovaquia, ¿no? Para nosotros, bueno, está. Es como una puerta cerrada, ¿no? Me acuerdo que le había preguntado varias veces, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente hace falta? ¿Falta plata? ¿Falta, no sé, falta una casa más grande? ¿Qué es lo que hace falta, no? Y él nuevamente siempre, no,
nosotros oramos para que vengan 2 o 3 familias de acá de Eslovaquia, ¿no? Y así Dios lo hizo con cada una de los lugares donde estábamos. Fue impresionante. Esto lo puedo contar mucho más detalladamente, pero no quiero hacerlo. Una vez fui a España, era una iglesia abandonada. Era como una iglesia, que era un salón de una iglesia anglicana, y estaba abandonada. Y los vecinos tenían cierto trato con la gente que estaba ahí, que no estaban, en realidad estaban en Suiza, a veces venían y bueno, cuando venían hacían algo. Y yo decía, no puede ser, ¿no? Pero no pasaba nada, ¿no? Si bien había necesidad y faltaba gente ahí, faltaba una familia o más personas, tenían todas las instalaciones, tenían una casa tremenda cerca, como para hospedar más gente, como para hacer más campamentos, pero en toda esa necesidad nunca Dios nos puso un peso en el corazón, nunca fue donde, si bien íbamos orando, no, nada. Y en las otras en las otras partes que estuvimos en la misión tampoco. Pero a mí eso fue impactante. Dios diciendo, no, acá no es, ¿no? Y haber vivido eso con Dios, ¿no? Porque no es que nosotros le agarramos al tipo fácil, así, bueno, acá no es, está, siguiente. Fue todo un proceso, eran todos muchas luchas, muchos pensamientos, ¿no? Una cosa que me olvidé decir, durante ese tiempo en el Instituto Bíblico, a veces Dios pone algo en el corazón, un deseo, un peso, algo, y para mí fue eso, como me fui de Uruguay y me perdí mi corazón en realidad acá, la mitad de mi corazón. Y durante ese tiempo en Suiza sí subieron los videos de los campamentos y se mostraron. Cuando yo vi esas fotos, yo tenía tantas ganas de salir y estar con ustedes acá, y no entendía eso en realidad, porque antes tenía miedo de eso, ¿no? Tenía todo en Alemania en realidad, pero entendía que Dios, ese fuego que tengo no es solo mi sentimiento, porque está lindo, porque significa mucho, ¿no? Cambiar el lugar. Eso quería decir que si Dios puso ese fuego en mi corazón, y eso fue muy importante para mí. Yo entendía, bueno, eso no es mi decisión, eso no es mi deseo, eso es bien de Dios. Algo que, sí, eso vino de Él, ¿no? Y sí, eso quería decir. Bien, terminando, llegamos en junio de 2022, llegamos acá, me acuerdo que estaba Lale, vinieron mis padres a buscarnos, estaba mi hermana Janet también, alguien me pidió ahí que presentara a toda la familia, pero ahí sí que vamos a durar como 10 años más, pero en algún momento lo hacemos, y la llegada a Uruguay fue para nosotros, bueno, acá es donde Dios nos quiere tener, y bueno, ¿cómo sigue? Lo vamos a escuchar mañana, espero que se puedan ver más o menos las imágenes. En cada una de estas etapas aprendimos muchísimo. Y hay algunas cosas que queremos dejarles, pero cortito así nomás. Una de las cosas ya hablábamos hoy, esperar en Dios, vale la pena. Para nosotros, después del instituto, nosotros queríamos salir lo antes posible de Uruguay. Tuvimos que esperar 1 año y medio, pero así, 1 año y medio. No nombramos que durante el tiempo en Suiza nació Eloísa, ¿no? ¿Viste? La familia siempre es una cosa. Ahí nació Eloísa. Entonces, éramos una familia. Yo no podía decir, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y en ese esperar, valió la pena. Porque Dios al final nos llevó a su plan perfecto. Si nosotros hubiésemos salido, si bien con el ok de la iglesia, vayan para adelante, nosotros oramos por ustedes, hubiese sido diferente. Ahora podemos, ese sueño que teníamos en el instituto, conectar eso de estar sirviendo acá en la iglesia, o juntos con la iglesia de Rocha, y poder trabajar en el campamento, que era una de las cosas que nosotros soñábamos, que nosotros queríamos. Si hubiésemos ido nosotros, estuviese trabajando no sé dónde, no sé cuántas horas, y después el resto está en el ministerio, y tal vez algo en el Alfa, no sé, algún corte de pasto tal vez nomás, que está bien, sí, está bien, pero valió la pena esperar los caminos de Dios. Para nosotros 1 año y medio fue tremendo, porque teníamos todo pronto, ¿no? Teníamos todo pronto. Después del instituto teníamos todo en maletas, en realidad, así como para salir. Pero no fue. Tuvimos que esperar. Pero, repito, esperamos y nos unimos ahí, o gracias a Dios, nos pudimos unir a su voluntad, a su plan, ¿no? Y eso fue tremendo. Ya se dijo esto en realidad en los devocionales, pero vale la pena.
No quiere decir que en la siguiente situación, en la siguiente decisión, no me cueste esperar. Me va a seguir costando. Pero sí tengo esa experiencia que digo, Dios, tú, aunque fueron 1 año y medio y nos costó muchísimo, pero valió la pena. Ahora estamos acá, podemos servirte a tiempo completo, ¿no? Otras frases que se me cruzaban por ahí, que me parecen muy, muy importantes. Para saber y hacer la voluntad de Dios, debo negarme a mí mismo. Es una coma ahí, aunque parece un punto. Reorientar mi vida hacia Dios, enfocar mi vida en los propósitos de Dios y no en mis planes. ¿Saben quién lo escribe esto? Es un libro muy, muy conocido. Mi experiencia con Dios, Black Abbey, no sé, o algo de eso se llama. Él dice, para saber y hacer la voluntad de Dios, debo negarme a mí mismo. Debo reorientar mi vida, no enfocarme en lo que yo tal vez piense que sea bueno, enfocar mi vida en los propósitos de Dios y no en mis propios planes. Eso nos ayudó, y Dios hablándonos siempre, decir, mira, tus planes pueden ser bonitos, pueden ser lindos, pero no. Si quieres realmente algo bueno, entonces espera mis planes, espera lo que yo haga. Y después esa frase que también está en este libro, Dios es capaz de hacer cualquier cosa con una persona común, plenamente consagrada a Él. Eso es lo que en realidad nos chocó al principio, lo que decía Marcelo de la Llave en esa predicación de esa serie de Daniel, ¿no? Dios es capaz de hacer cualquier cosa con una persona común, plenamente consagrada a Él, ¿no? El tema es eso. Si anulamos nuestros propósitos, si anulamos nuestras ideas, si realmente reorientamos nuestra vida y la consagramos a Él, Dios es capaz de hacer muchísimo. No nosotros, Dios a través de nosotros, ¿no? Y tenemos muchísimas cosas más, creo que cortamos acá porque el tiempo se nos fue bastante, pero quiero dejarles esas últimas cositas. Primero, el esperar en Dios. Segundo, el negarse a sí mismo. Podemos tener planes muy espirituales y muy buenos. Podemos decir, pero Dios, esto te va a glorificar a ti. Sí, puede ser, sí, que glorifique, que agarre un atajo, que esté en el plan B, que tal vez pueda en cierto sentido glorificar a Dios en cierto sentido, pero tal vez no es la manera la que Dios estableció, no es la manera que Dios guió, ¿no? Y la tercera cosa es que vale la pena realmente consagrarse. Tal vez esto es hablar, estamos totalmente consagrados a Él. No es así muchas veces. Muchas veces amamos seguimos acá y seguimos amando lo que más nos gusta, ¿no? Cosas que tal vez no son, pero siempre saber de que Dios es capaz, sí, Él es capaz de hacer cualquier cosa, de hacer muchas cosas maravillosas con una persona que común y corriente, ¿no? Que plenamente se consagra a Él. Así que bueno, espero que no lo hayamos aburrido. Son muchas cosas, ¿no? Entonces a veces es medio complicado. Pero bueno, si tienen preguntas o lo que sea, creo que ahora no las vamos a poder contestar por el tiempo, pero vamos a estar. Nosotros siempre estamos acá durante el año, por las dudas. Vivimos acá en Antoñópolis. Vengan, visítenos y pregunten. Mañana vamos a terminar y contar un poco esto. ¿Qué pasó después? ¿No? O que en realidad es la parte un poco más corta. Y qué estamos haciendo ahora y cómo queremos hacerlo, cómo queremos avanzar. Estamos hace 2 años acá en Antoñópolis mismo, 2 años y 1 mes o algo de eso, o 2 meses. ¿Cómo pensamos que Dios quiere seguir acá, ¿no? Eso es todo en conjunto con la iglesia de Rocha, ¿no? No es que nosotros vinimos y dijimos, bueno, ahora nosotros empezamos, Robertito a un costado, no, para nada. Es un testimonio de la iglesia de Rocha, es un ministerio de hace muchos años acá. Es la manera correcta de decir, bueno, nos congregamos en Rocha y queremos servir junto con la iglesia acá, como misioneros a tiempo completo y a la vez, pero eso lo vamos a escuchar mañana. Bien, no sé quién sigue.